estoy contento de estar aquí. Unos, muy pocos, conocemos a Laura, la mamá de Edward y Richard, y quizá alguno más que hemos visto. Cuando estaba orando sobre qué voy a compartir con vosotros en este día, el Señor me dio una palabra y es una palabra de exhortación para los próximos 10 años. Y espero que sea de ayuda para todos. Lo ha sido para mí y espero que también sea para vosotros. Estáis celebrando una década desde que se fundó vuestra iglesia. En las iglesias siempre ha habido altos y bajos, ¿verdad? Y sin embargo ahora podéis decir bien alto lo que es el tema, Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Os hablaremos de este Ebenezer en un momento. Dame un libro ese para que lo ponga aquí. Sin embargo, hemos de entender las razones por las cuales ha habido estos altos y bajos, como en todas las iglesias. Y para ello vamos a mirar las batallas perdidas de Israel. A pesar de las promesas de Dios de tener la victoria sobre sus enemigos. Las promesas a Israel de victoria contra sus enemigos. Si vemos aquí en el Éxodo, si lo obedeces al ángel del Señor, el Señor ponía siempre en las batallas, y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. También en el Salmo 27, si los malvados avanzan contra mí para devorarme, mis enemigos y adversarios tropezarán y caerán. Y en Isaías 54, 17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Son las promesas que dio Dios a Israel para victoria. Y sin embargo, en varias ocasiones Israel perdió las batallas. ¿Cuáles son esas razones? Si las descubrimos, nos enseñan a nosotros los cristianos del siglo XXI por qué se perdieron esas batallas, por qué a veces nosotros perdemos algunas batallas. Examinando esas razones para las derrotas, nos preparará para estar alertas de no caer en los mismos errores en nuestras iglesias. La primera batalla es la batalla de Hai. Dice así la palabra: los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen el botín, ese botín que está en medio de vosotros, yo no seguiré a vuestro lado. ¡Wow! Razones para la batalla perdida. Pensaron que con unos pocos ganarían las batallas. Se habían acostumbrado demasiado a tener demasiada autoconfianza. No consultaron ni confiaron en Dios, sino que tomaron por supuesto su ayuda en la victoria. Se equivocaron pensando que siempre vencerían. Cuando damos por supuesto que el Señor está con nosotros, pensando que nosotros lo podemos hacer como siempre, que a veces puede ser una rutina, y no le comunicamos nuestras decisiones para saber cuál es su voluntad, entonces viene la derrota. ¿Qué pasó aquí primero? Autoconfianza. Acán, que pensaba que era un listillo porque Dios había dicho que todo el botín tenían que destruirlo,
encontró un manto babilonio muy bonito y dice, esto lo voy a guardar para mi mujer, para que le hagan un vestido bonito, y lo metió allí en la tienda. Y eso fue el resultado de la derrota de esta batalla, porque Dios había dicho una cosa y no lo hicieron. Así que se descubrió dónde estaba y se los tragó la tierra. Desobediencia es la segunda situación por qué perdieron la batalla. Menos mal que el Señor tiene misericordia y cuando a veces desobedecemos nos traga la tierra. Pero cuidado, estemos alertas. Y como dice en Primera de Corintios, así que el que piense que está firme, mire que no caiga. La segunda batalla es la batalla del monte Gilboa. Y veremos en esto que ya Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y hechiceros, y los filisteos concentraron sus fuerzas y fueron a Sunem, donde acamparon. Saúl reunió a los israelitas, armaron un campamento, pero cuando vio Saúl al ejército filisteo, le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Por eso consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso Saúl les dijo a sus oficiales, bueno, Dios no me está contestando, buscando una divina para que yo vaya a consultarla. Oh, pues hay una en Endor, le respondieron. A pesar de que Saúl había expulsado a los adivinos y hechiceros, al no responderle el Señor sobre la batalla, pidió consultar a los muertos por medio de una adivina. Imagínate, el ungido de Dios, el escogido de Dios. Muchas veces el Señor no nos responde cuando le pedimos consejo. Pero en vez de esperar, a veces decidimos hacerlo por otros medios, incluido el espiritismo. Cuidado. He estado en Cuba muchos años y he visto a muchos cristianos y allí hay mucho lío y mezcla a veces el asunto de espiritismo y todo esto. ¿Tienes todavía en casa algún objeto que guardas porque es un regalo de tu abuela, esa medallita de esa virgen de no sé qué? Deshazte de ello. Estas cosas pueden perjudicarnos. A veces cuando oramos no vemos la respuesta tan rápidamente como quisiéramos. Pero la razón es que nuestras vidas no han sido completamente entregadas al Señor. Cuando el Señor fue bautizado, llegó allí y él no tenía por qué ser bautizado, porque él nunca había pecado, es solo para los pecadores como nosotros, que nos arrepentimos y entonces somos bautizados para simbolizar la muerte del viejo hombre o la vieja mujer y resucitar nuevos. Sin embargo, el Señor dijo, dejemos que se cumpla toda justicia. Obedeció lo que estaba pasando en esos días, ese avivamiento de Juan el Bautista. Y dice la Escritura que cuando bajó al agua y Juan le bautizaba, el cielo se abrió y vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Y la voz del Padre se oyó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué pasa con nosotros a veces? ¿Por qué las oraciones no llegan más allá del techo? Es porque hay alguna área de nuestra vida que quizás está en desobediencia. Quizá todo va bien y estás obedeciendo a Dios en muchas áreas, pero hay quizá una cosa que el Señor te está pidiendo y que no estás obedeciendo. Por eso el cielo no se abre.
En el momento que rendimos esta cosa, sea lo que sea, o esta situación a Él, el cielo se abre. Y entonces nuestras oraciones están ahí escuchadas. Obediencia es lo importante. El Señor, va a decir esto que no, el diablo no se asusta de los que le chillan. No funciona eso. Satanás tiene temor de los que se someten a Dios. Y si tú no estás sometido o sometida a Dios completamente, el diablo tiene todavía algún poder por ahí. Pero el cielo se abrió y entonces esto ocurrió. Así que, ¿qué pasó en esa batalla otra vez? En esa batalla, la derrota de la batalla del monte Gilboa se debió a la superioridad militar filistea, ya que los israelitas fueron superados y derrotados en el combate, resultando en la muerte del rey Saúl y su hijo Jonathan, entre otros. La derrota también puede relacionarse con el rechazo de Dios a Saúl como rey tras su desobediencia en otras batallas. Así que, una vez más, autoconfianza. Bueno, el Señor nos ayuda, nos ha dado promesas, no importa cuántos seamos. Cuidado, eso ocurrió con Gedeón, claro, con 300 se cargaron un montón. Pero no era el caso con Saúl, que había desobedecido tanto. La desobediencia de Saúl a Dios cuando no destruyó completamente a los amalequitas, como Dios le dijo, y tomó del botín, que era anatema, era una maldición, y Dios tenía sus razones para estas cosas, no voy a discutir con Dios, provocó el rechazo divino y el fin de su reinado, lo que pudo haber afectado su capacidad de liderazgo y la confianza de su pueblo, así que perdió la batalla. Así que desobediencia es otra vez las razones por las cuales perdemos las batallas en nuestras vidas cristianas, en la iglesia. Y como hemos dicho, así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. La tercera batalla es la batalla de Afec. Dice que pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Una vez más, una derrota. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, el que informaba, Elí cayó atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Razones para la batalla perdida en la fe. Los hijos de Samuel, Ofni y Finés, eran unos sacerdotes corruptos. Comían del sacrificio que no les era permitido y se acostaban con prostitutas en el mismo tabernáculo. Imagínate, los sacerdotes, los líderes. Así que la primera cosa es inmoralidad en la iglesia. Su padre Samuel lo consentía y no les estorbaba de esa conducta pecaminosa. Consentimiento de pecados. Están documentados, escucha esto, abusos sexuales y torturas en las iglesias de diferentes denominaciones. Quizás no te va a gustar escuchar esto, pero esto es lo que está pasando ahora. Y los resultados han sido grandes problemas para las iglesias. Algunos los han tapado para evitar escándalos, pero al final se ha descubierto. La Fiscalía de Madrid pide 4 años de cárcel para un pastor evangélico por desfalcar 500,000 euros en su iglesia.
La Fiscalía sostiene que el acusado no percibía nómina, pese a que las transferencias se justificaban bajo conceptos como nómina, donación, ofrenda o gasto. Y con parte del dinero, este pastor había adquirido un vehículo, eso es de high, alta, alta gama, y a su nombre y entregado cantidades a su hijo para comprar una vivienda. Está pasando en estos días. El reconocido autor y conferenciante cristiano Philip Yancey, que quizá algunos han oído y han leído, de 76 años, ha reconocido públicamente haber mantenido durante 8 años una relación extramatrimonial con una mujer casada y ha anunciado su retirada del ministerio público, lo que incluye dejar de escribir, predicar y participar en redes sociales donde ha cerrado todos sus perfiles. Horrible. Escuchemos todo esto que está ocurriendo en estos días y tenemos que estar preparados por los próximos 10 años a no permitir ni dejar que nadie ni nada estropee el crecimiento de esta iglesia, y esto es uno de ellos. Más de 1,000 acusados de abuso sexual entre los scouts de Estados Unidos. Los Boy Scouts de Estados Unidos vienen elaborando desde hace más de 80 años un archivo privado de casos de pederastia. No solo la Iglesia Católica. En cuanto a la Iglesia Católica, este mes pasado de enero, el gobierno, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos ha confirmado el jueves 8 de enero un histórico acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica, que han sido muchos. Casos que ya han prescrito y no hay manera de poder reclamar nada. El pacto llega tras años de negativa por parte de los obispos católicos de hacer frente al escándalo. Y según la base de datos del periódico El País, que es la única contabilidad existente en España sobre pederastia en el clero católico, hay 1,571 acusados y 2,948 víctimas. Y la Iglesia Católica va a pagar a ellos, no el gobierno. O sea, el nieto de Billy Graham dice: abuso sexual es un mal silenciado en la Iglesia evangélica. Y hay una entidad llamada Grace, una entidad evangélica que investiga denuncias de este tipo de abusos y ve silencio y falta de atención de líderes evangélicos ante los abusos sexuales en sus iglesias. Recuerda al rey David, ¿verdad? Recordamos, no como una historia mala aquí, con Betsabé. Cometió adulterio, se cargó en la primera línea al marido de Betsabé, Urías, y bueno, terrible. Y aunque Dios le restauró, nunca fue lo mismo. Nunca fue lo mismo. Así que, una vez más, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Algunos comentarios para nosotros. Si alguno de nuestros hijos, familiares o amigos personales que estén ministrando en la iglesia se desvía y peca, el resultado sería la intervención de Dios en juicio, no solo para ellos, pero para toda la iglesia. Perderá las batallas. Si algún líder, padre o familiar o amigo personal consintiera u ocultara el pecado y no obstaculizase esta conducta, añadía aún más al juicio. En serio, no queremos oír muchas de estas cosas, pero te digo que vienen y que están viniendo y van a venir más y peores. Para mantener pureza en las vidas, en las familias, en las iglesias,
Hay que, como dijo el apóstol Pablo, que dijo el Señor, sed santos como yo soy santo. La captura del arca del pacto, así que el que piense que esté firme, mire que no caiga una vez más. La captura del arca del pacto, fíjate lo que dice la escritura en 1 Samuel 5. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron a Ebenezer, a Asdod, y la pusieron junto a la estatua de Dagón, en el templo de ese Dios. Y al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos, separadas del tronco. ¿Cómo Dios solucionó esta captura del arca del pacto por los filisteos? Primero, humillando al Dios de los filisteos, varias veces cayéndose, y mutilándolo delante del arca del pacto. Algunos comentarios para nosotros también. Nada ni nadie puede erigirse ni compararse con la presencia de Dios, el arca, es el arca. Algunos toman el lugar de Dios forzando milagros, sanidades. Hay exceso también de estas cosas. El resultado será perder la cabeza como Dagón, en otras palabras, no inspiración del Espíritu Santo y se cometen errores, pero también perder las palmas de las manos, no sanidades y no bendición para nadie. Cosa, ¿no? Está ocurriendo. He estado en más de 30 países del mundo y he visto cosas que me han aterrado, pero muchas más me han bendecido, claro, pero esas otras cosas me han preparado, cuidado, cuidado, que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Así que, ¿qué ocurrió aquí? Si no se anticipa, destapa el pecado, toda la gente sufre. Nada ni nadie, primero, puede erigirse ni compararse con la presencia de Dios, ya lo hemos dicho. Y en 1 Samuel nos dice, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores. Y en todo su territorio, y viendo esto los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y la intervención de Dios fue enviar tumores. Ahora, en una casa o familia donde hay pecado, no aguantan la presencia de Dios, el arca. Tiene que haber limpieza, arrepentimiento, porque les trae maldición en vez de bendición. ¿Qué significa encubrir el pecado? Según el diccionario de la lengua española, la palabra encubrir significa ocultar, esconder, tapar, callar, proteger, omitir y fingir. ¿Qué es lo que hace una persona cuando comete algún delito o pecado? Y si tú sabes de alguien que está en pecado y lo encubres, está siendo cómplice de este pecado. Hay que destaparlo y hablar con los líderes sobre esto. Es la única cosa que puede mantener una iglesia santa y pura y yendo hacia los propósitos de Dios. Si no se destapa el pecado, toda la iglesia sufre. Pasaron el arca a Gat y hubo más tumores, era otro sitio, más muertes. La pasaron a Ecrón y pasó lo mismo, más tumores, más muertes. Era una tierra maldita por Dios por su idolatría y otros pecados. Así pues, los filisteos decidieron retornar el arca a Israel mediante un carro nuevo y mucho oro como compensación. Bueno, si recuerda la historia de cuando el rey David quería traer el arca a Jerusalén, él dice que puso el arca en un carro nuevo,
como hicieron los filisteos. Y cuando estaban ahí danzando y todo, ¡pum! El arca empezó a caerse. Alguien echó la mano para eso y murió allí en el acto. Y bueno, el rey David se asustó y dijo, mira, yo no quiero traer esto a mi casa. Y había otro que se llamaba Obed-Edom, se la llevó a su casa y allí Dios bendijo toda su casa. ¿Qué pasa aquí? Que Dios no quiere este tipo de carros nuevos, innovaciones. No queremos hacer en la iglesia como hacen en el mundo. No, y hay muchas iglesias que están tratando de imitar para decir así atraemos a gente. Wrong, equivocado. Lo fundamental es estudiar, leer la palabra de Dios, el ayuno y la oración. Todas esas innovaciones son espectáculos a veces. He ido a sitios donde era un espectáculo y al final, oye, cuidado con el tiempo que se te pasa al predicador, ¿no? Solo quieren el espectáculo. En realidad los israelitas no hicieron nada para que ocurriera así, que el arca volviera, excepto arrepentirse de sus pecados y los del sumo sacerdote y sus hijos e hijos. Esta es la parte que nos toca a nosotros cuando hayamos perdido una batalla personal o en la iglesia. Arrepentirnos sin justificarnos por nuestros pecados individuales o como iglesia. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Sin embargo, el Señor siempre nos ayudará. Aunque nosotros seamos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Este es el Dios que tenemos. Un Dios que somos infieles, pero nos arrepentimos, y Él permanece fiel a nuestras vidas, porque tenemos un nuevo pacto que hemos acordado con Él. Y dice así en Corintios, vosotros no habéis sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él os dará también una salida a fin de que podáis resistir. Toda esa excusa, bueno, soy débil, es que no puedo, soy humano, nada. Dios nos da la oportunidad de salir, pero algunos no quieren salir de esas tentaciones. Finalmente, para llegar a Ebenezer, Primera de Samuel, esta roca, de hecho, es lo que dicen que en Israel era la roca Ebenezer, que ahora veremos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, roca de ayuda, roca de auxilio, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. La mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Como conclusión, mirando atrás, durante los últimos 10 años en vuestra iglesia llamada Restauración, se ha establecido que podéis decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a decirlo todos en fe. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y en muchas y diferentes situaciones. Comenzasteis con la enseñanza de la palabra, la oración. Probablemente hubo gente que vino pretendiendo ayudar, aunque quizás tenía su propia agenda. Quizá otros vinieron y se fueron, y otros quedaron, vinieron y se quedaron. Altos y bajos es la hora de restauración. Pero podéis decir con toda certeza, y decimos en esta mañana, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así que vamos a resumir aquí
Esto, razones para las pérdidas de las batallas. Autoconfianza. Nunca tomes por hecho las cosas. Pregúntale a Dios. Aunque sea fácil. Algunos dicen, bueno, es que yo no quiero molestar a Dios, porque esto es tan fácil. Cuidado. Hay que preguntarle a Dios. Hay que tener esa confirmación de cualquier paso que se toma. Desobediencia. El cielo está cerrado para ti si no estás completamente sometido al Señor y viviendo en obediencia. La desobediencia cierra el cielo para ti. Inmoralidad en la iglesia. Cuidado, destruye tu congregación, destruye tu vida, destruye tu testimonio como individuo y como iglesia. Y consentimiento de pecados te destruye a ti también y a la iglesia por hacer este consentimiento. Así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Vamos todos a decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana, vamos a ponernos en pie. Damos gracias que en estos próximos 10 años, esta iglesia va a recibir la exhortación y va a poder caminar en santidad y en fe y no va a permitir que nada ni nadie ponga a la iglesia en peligro, porque todas estas cosas de la autoconfianza, de todas estas cosas que hemos hablado, pueden destruir a individuos, familias e iglesias. Por eso, Señor, te damos gracias que tú siempre nos darás la salida de todas esas tentaciones que pudieran venir individualmente, como familia o como iglesia. Y por eso te doy gracias por esta iglesia, porque puedo decir claramente que a pesar de altos y bajos y dificultades que yo no conozco, pero seguramente han habido, podemos y puedo decir esta mañana, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén.